Hola, ¿cómo les va? A todos los estudiantes del Liceo 4 y demás interesados en la obra El desalojo de Florencio Sánchez. Eh, Voy a intentar de dejarles este material como herramienta para poder preparar bueno, las evaluaciones que tienen por delante. En primer lugar, es necesario que lean la obra. Es decir, que si todavía no han leído la obra, absténganse de mirar este video, lean primero la obra y después, este, con gusto, seguiremos conversando por acá. Si ya leyeron la obra, entonces están prontos para seguir este video. Eh, bueno, El desalojo es una obra escrita por Florencio Sánchez. No vamos a leer la obra, vamos a aportar los elementos que a mí me parecen básicos como para profundizar en su sentido. ¿Tá? Tratar de aportar elementos de análisis, siendo que la lectura de la obra queda a cargo de ustedes. Bueno, el desalojo pertenece al género dramático. Empecemos por ahí. Los géneros literarios se consideran tres: el género lírico, el género narrativo y el género dramático. A veces se incluye también el ensayo. Pero cuando hablamos de género dramático nos referimos a las obras teatrales. Es decir, esos textos escritos en diálogos que tienen como finalidad ser representados en un escenario. ¿Tá? Eso es característico de los textos teatrales, es decir, del género dramático. El género dramático se suele subdividir en dos subgéneros, que son la tragedia y la comedia. La tragedia es en relación al contenido, ¿no? Historias que suelen tener un desenlace trágico, un desenlace infeliz, generan cierta preocupación, consternación, nos presenta algún problema y genera determinadas sensaciones en los lectores o en los espectadores. La comedia tiende un poco más hacia el humor, más bien busca distendernos, sentimos más relajados, descargamos cierta energía, bueno, liberamos ciertos sentidos que son los que nos provocan la risa. En fin, la comedia tiene más que ver con el humor, la tragedia tiene más que ver con las asperezas de la vida. Sea comedia o sea tragedia, ambas pertenecen al género dramático, que es una especie de sinónimo de género teatral. Bueno, las obras de Florencio Sánchez, incluyendo El desalojo, son claramente tragedias. ¿Tá? Puede haber algún pequeño elemento humorístico en medio, pero básicamente son mayormente historias trágicas. Eh, bueno, la obra comienza o se desarrolla toda en el patio de un conventillo. Es importante que conozcan el concepto de conventillo, por lo tanto les propongo pausar el video y googlear, ver algunas fotos también de los conventillos. Bien, así que pausa. Bueno, si ya vieron el significado de la definición de conventillo y vieron algunas de sus características, habrán visto que son una especie de soluciones habitacionales para gente de bajos recursos, que eran muy comunes a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en, en Uruguay y en Argentina, que es donde lleva esos nombres, ¿no? Montevideo, Buenos Aires. En otros lugares se los denomina de otra manera. Bien, toda la obra se desarrolla en el patio de un conventillo. Los personajes son típicos de este tipo de huéspedes que se alojaban en los conventillos, personas de bajos recursos, gente llegada del campo a la ciudad, inmigrantes,
Y acá en el caso del desalojo tenemos dos inmigrantes italianos, que son la encargada y Genaro. Ustedes habrán visto que ellos hablan en una lengua rara, que no es del todo español, les sonará rara e incluso por momentos se les dificultará la comprensión de lo que está diciendo. Bueno, esa lengua o ese dialecto es el cocoliche. Cocoliche es una lengua intermedia entre el español y el italiano, que era la lengua que de alguna manera caracterizaba a los inmigrantes italianos que llegaron a Montevideo y a Buenos Aires y combinaban palabras y rasgos del italiano con el español que se hablaba por acá. Así que tenemos ahí elementos típicos de la época, ¿no? Del principio del siglo XX, como son el cocoliche, como es bueno, los propios conventillos. Y toda la obra gira en torno a un problema cuyo personaje central es Indalecia. Indalecia, como bien lo dice el texto, el título, es quien es desalojada del conventillo por no pagar su pieza, por no poder pagar. Y allí en el patio tiene los muebles que todavía no ha mudado porque no tiene a dónde mudarse, no tiene dinero, pasa por determinadas dificultades. Y desde el comienzo de la obra empezamos con el reclamo, ¿no? Permanente reclamo de la encargada de que se tiene que ir, que tiene que abandonar el conventillo porque no hace tiempo que no ha pagado la pieza. Entonces la encargada parece cansada de esperar que hoy, que mañana, que de aquí a un rato, etcétera. Bueno, además de la encargada hay otros dos personajes que están en casi todo momento, que son las vecinas, vecina 1 y vecina 2. Las vecinas no cumplen exactamente la misma función. Una de las vecinas es más cercana a la encargada, de alguna manera es como que replica lo que la encargada dice, ataca a Indalecia, cargándole ciertas responsabilidades por la situación en la que está. Y la otra vecina no es del todo, no hay una total afinidad con la encargada, más bien interviene con algunos comentarios burlescos, irónicos, pero tampoco se pliega totalmente a la postura de Indalecia. Digamos que está ahí en una zona más bien intermedia. El personaje que sí va a formar parte del grupo que conforma el solitario Indalecia es Genaro. Genaro sí va a ser el claro defensor, la defiende con la palabra, la defiende también con la comida que le provee en cierta ocasión a ella, a sus hijos, y con esa especie de queja que repite como un estribillo a lo largo de la obra, que es el de bruta gente, ¿no? Es una especie de síntesis de todo el problema que se está viviendo. Bruta gente. Además de ellos, otro personaje de relieve es el inválido, el padre de Indalecia. El padre de Indalecia parece ser un señor de escasos recursos también, económicos, culturales, más bien un avivado, puede ser, un interesado. Dudamos de si se acercó a Indalecia por verdadero interés en su hija, que no lo había manifestado anteriormente, ¿no? Es un padre distante, un padre ausente. Sí se acercó a Indalecia interesado por el dinero que Indalecia podría llegar a recibir. Es un oportunista, ve la oportunidad de quedarse con un dinero y se lo queda. Y es un señor que, de estos bastante típicos que a veces solemos encontrar, que echan las culpas a los demás, ¿no? A las nuevas generaciones, a los hijos, la gente de hoy en día, los jóvenes que no tienen valores, que se han perdido los valores, etcétera, sin mirarse a sí mismos, ¿no? Él mismo no parece ser un señor, una persona muy noble, muy honrada. En fin,
Hacia el final de la obra aparecen algunos personajes más, como son el comisario, el fotógrafo y el periodista. Eh, Ellos más bien vienen a darle un cierre a la obra, un desenlace, este, pero no aportan demasiado en lo que tiene que ver con el análisis. Tiene más que ver con la solución de la trama, ¿no? Cómo termina, cómo desenlaza la historia. El nudo, por supuesto que tiene que ver con la situación de Indalecia y principalmente con el elemento de la culpa, de la responsabilidad. Vamos a ver, ahora sí nos vamos a meter un poquito más en algunas cuestiones más teóricas que nos sirven para introducir en la obra y poder abarcarla más en su profundidad. Es una tragedia. Las tragedias han sido estudiadas desde hace mucho tiempo. Incluso el mismo Aristóteles, hace más de 2000 años, eh, realizó un estudio sobre las características, los rasgos que debían constituir una tragedia, ¿no? Los rasgos propios de una tragedia, es decir, de qué está hecha una tragedia. Y Aristóteles dice algunas cosas que, increíblemente, ¿no? Hace 2000 y algo de años, podemos visualizarlas también en una obra como El Desalojo, que es de principios del siglo XX, primeros 1900, ¿verdad? Bueno, esta obra realista de Florencio Sánchez, tiene características típicas de las tragedias. A saber, por ejemplo, el personaje principal, decía Aristóteles, que tenía que ser alguien capaz de obtener nuestra simpatía, de caer bien. Por lo tanto, debía ser un personaje con el que el lector se pudiera identificar o sentir identificado, y para eso tendría que ser alguien normal, digamos como esencialmente bueno, noble, que no, que no sea el malo de la película, que no sea, que no cargue con un estigma que lo ubique como alguien capaz de generar daño o de cometer un error grosero. Porque si cometiera un error grosero, si fuera claramente mostrado como el villano, cuando a este personaje le suceda algo infeliz, que es lo que va a pasar en una tragedia, y nosotros probablemente no sintamos demasiada compasión, siquiera preocupación por el personaje. Más bien nos pondríamos del lado de enfrente y diríamos, bueno, bien, por algo le pasó, que sembró, me pagó lo que debía, que es lo que solemos hacer cuando un personaje es construido como el villano, el malo, el culpable, etcétera. Por lo tanto, acá el personaje tiene que, en principio, ganarse la simpatía del público. Y eso Indalecia cumple un poco con esas características, porque es una mujer normal que está en una situación de pobreza y por lo tanto logra captar nuestra sensibilidad. Bien, pero otro elemento asociado a esto, y muy importante, es que es el tema de la culpa y de la responsabilidad del personaje. El personaje en toda tragedia va a sufrir una desgracia, ¿tá? Y va a tener un desenlace infeliz. El desenlace infeliz puede ser múltiple, puede ser la muerte por suicidio, puede ser la locura, puede ser la soledad, en definitiva un desenlace infeliz. Va a haber algo que provoque un desenlace infeliz. En el caso de Indalecia es el no pago del alquiler, ¿no? Ahí hay un problema. Ahora, la cuestión es cómo se relaciona el personaje con ese problema. Si el personaje es el que provoca ese problema, digamos, es claramente responsable, culpable de ese problema, y probablemente se distancie de nuestra sensibilidad y de nuestro entendimiento. Vamos a ponernos en la posición que recién les relataba
nos vamos a poner en contra del personaje. Para que el personaje obtenga nuestra simpatía, más bien no podríamos achacarle toda la culpa de lo que le sucede. La responsabilidad en una buena tragedia es compartida. Es decir, la responsabilidad no puede encerrarse o descargarse en un solo lugar, en un personaje, en un grupo, en el gobierno, en no sé, el profesor. Eso que solemos hacer en nuestra vida, que es tratar el juez del partido, ¿no? Buscar la culpa ahí, descargarla sobre determinado entidad. El problema es cuando eso no sucede, cuando no tenemos sobre quién descargar la culpa. Eso genera una angustia, una inquietud bastante marcada en el público. Y eso es lo que hacen por lo general las buenas tragedias, que nos dejan con ese sentimiento de especie de laberinto sin salida, ¿no? Que no nos resulta tan fácil identificar un culpable, por lo tanto, no nos resulta tan fácil identificar una solución. En el caso del desalojo, ustedes van a ver, o les pido que miren con atención, que lean con atención, todas las veces que los demás personajes intentan culpabilizar a Indalecia de su propia situación. E Indalecia va a responder. Nosotros tenemos que estar bien atentos a eso, a ver qué se le dice a Indalecia y cómo responde Indalecia. Incluso Indalecia no tiene el lenguaje que tenemos nosotros, ¿no? Somos más inteligentes que Indalecia. Podemos justificarla mejor que ella misma. Podemos defenderla mejor que ella misma se puede defender. Entonces vamos a jugar un poco a ese juego. ¿De qué se le acusa a Indalecia? En primer lugar, le dicen vaga, haragana. Vamos a dejar esto para el final, que tiene que ver con la falta de voluntad de Indalecia de salir de su problema. Pero vamos a dejarlo para el final. Vamos a otras acusaciones. Le dicen que no quiere trabajar, que no busca trabajo. ¿Ella qué dice? Que sí ha buscado trabajo, que no hay trabajo para una señora de la edad de ella, y que algunos trabajos que pudiera conseguir requerirían un tiempo, vamos a suponer empleada doméstica con cama, quedarse a dormir afuera de su casa, o bueno, que no podría hacerlo porque está criando a sus hijos. ¿Con quién puede dejar a sus hijos? Entonces ahí tenemos una respuesta bastante atendible de Indalecia. Imaginémonos una mujer del 1900, de poca educación. De hecho, las mujeres no recibían educación formal en aquellas épocas. Por lo tanto, no hay demasiados trabajos en los que se pueda desempeñar o demasiadas formas en que ganarse la vida. Básicamente, una mujer del 1900 estaba obligada a conseguirse un marido que la mantuviera. Y son pocas las mujeres que pueden obtener sus propios recursos económicos mediante sus propios medios. ¿Tá? Así que, si no tenemos trabajo, ¿cómo podemos culpabilizar a la persona de no trabajar? ¿Tá? Ahí ya empieza a aparecer una cuestión problemática. Es decir, el sistema requiere que para sobrevivir nosotros tengamos dinero. El dinero se obtiene trabajando en este sistema en el que estamos. Pero no hay trabajo para todo el mundo. Por lo tanto, ¿qué hacemos con aquellos que no tienen trabajo y que por lo tanto no tienen los medios de subsistencia? Les vamos a decir que son vagos, que son haraganes, que son burros, que son etcétera. Diferentes modos en que la sociedad se explica esa falla en el sistema. Pero parece ser un poco injusto, si vamos por ese lado. Por lo tanto, es bastante entendible lo que plantea Indalecia. Ahora, Indalecia dice, yo no podría realizar algunos trabajos porque
¿quién cría a mis hijos? Entonces ahí le da la oportunidad para que la vecina y la propia encargada le digan, ¿y para qué precisa tener tantos hijos? Si no tiene ni con qué, ni cómo darles de comer. ¿Qué necesidad de tener tantos hijos? Y ahí hay otra acusación que recae sobre Indalecia y que pretende, bueno, sí, responsabilizarla de su problema. Eh, Indalecia no tiene mucha respuesta para eso. Dice, bueno, los tengo los hijos, los tengo. ¿Qué pretenden? ¿Que me tire al río con mis hijos? ¿Que desaparezcan? No, mis hijos están. Lo que no ha explicado Indalecia, y que quizás nosotros podamos darle una mano a Indalecia ayudándola a defenderse, es que, a ver, una mujer principio del siglo XX, de bajos recursos, probablemente no tuviera ni mucha educación sexual, digamos, esa toma de conciencia sobre el control de la fecundidad, etcétera, ¿tá? Que los hijos vienen en el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, los hijos vienen más que se buscan, como hoy en día, ¿no? Podemos más la posibilidad de decir, bueno, estoy buscando, no estoy buscando, sé cómo cuidarme, etcétera, etcétera. Pero además, tampoco hay en determinadas clases sociales como planificación sobre el futuro. No se planifica. Entonces, los hijos vienen, la planificación, el pensar sobre la vida y calcular la vida y ahorrar, ver lo que. Todo eso tiene que ver con una educación que personas como Indalecia posiblemente no la hayan tenido. Y eso, en última instancia, tampoco es culpa de Indalecia. Hay algo, atiendan bien a esto, que podemos llamar el medio, es decir, el lugar en el que una persona se cría, nace, se educa, se forma, aprende. Aprende porque ve, porque observa, aprende porque le enseñan, en fin. Y Indalecia viene de un medio en el que evidentemente no se piensa demasiado sobre el cálculo de la vida, del nacer, del qué voy a hacer en el futuro, etc. Por lo tanto, el medio tiene que ver, influye sobre una persona. ¿Tá? Vamos a plantearlo así ahora, después lo vamos a ver con más profundidad. Después aparece el padre y le dice, le reprocha el haber elegido mal el marido. Yo te dije que con ese ibas a terminar mal. Pero resulta que el marido no era un mal padre, no era un mal marido. El único problema que tuvo fue que se cayó de un andamio, que tuvo un accidente. Al tener un accidente dejó de aportar económicamente a la familia y dejó de ser un aporte para la familia y ahora se está debatiendo en un hospital por quedar paralítico. ¿Tá? Pensemos también en el 1900. Hoy en día se cuenta con seguros laborales, de accidente. ¿Tá? En aquella época todavía no. Entonces un obrero sufrió un accidente y dejaba de aportar a la familia y la familia se quedaba sin ese ingreso. Por lo tanto se le reprocha a ella eso, el hecho de haber elegido mal al marido, de no. Y ella lo que dice fue una cuestión del azar, de la mala suerte. Le podría haber pasado a cualquiera. Es más, dice, la única diferencia entre la vecina que me está tratando de vaga y haragana y de no querer trabajar, la única diferencia entre ella y yo es que su marido no se cayó de un andamio. Pero tanto le cuesta ponerse en mi posición. Dice, no ya la encargada, bueno, es la encargada y tiene la obligación de pedirme el alquiler, pero las vecinas, que son como yo, simplemente la única diferencia es que no han sufrido la desgracia de que su marido tuviera un accidente. Bien, así que ese otro elemento también es rebatible, se puede responder en defensa de Indalecia.
Y después quedarían un par de cosas más. Voy a volver ahora al tema de la voluntad. En determinado momento le dicen, bueno, ¿y qué pensás hacer, mija? Y Indalecia dice, no sé, nada. Ahí, ahí se complica un poco, porque si venimos defendiendo a Indalecia y llega a un punto en que se le dice, ¿qué pensás hacer? Y dice, no sé, nada. Esa voz de darse por rendido está muy mal visto en una sociedad que tiende a ser exigente, ¿no? Que bueno, si te quedás atrás es porque vos mismo te lo buscaste, porque no fuiste suficientemente inteligente, astuto, porque no fuiste trabajador, porque no fuiste esforzado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si uno dice, ¿qué pensás hacer? No sé nada, estamos dando la posibilidad a que nos caigan con el peso de la justicia, ¿no? Pero yo entiendo que hasta ese no sé nada, o ese sentimiento de entrega de Indalecia, y podría ser en cierta manera justificable. Podría ser en cierta manera justificable. Perdón, me quedó un dato para que tengan en cuenta el tema de los hijos, ¿no? Estadísticamente está comprobado que las mujeres de más bajos recursos tienen más hijos. Las personas de mayores ingresos económicos tienen menos hijos. Esto está asociado al tema de la planificación, que yo les decía hoy, y también anda por ahí una teoría, una hipótesis, una idea que dice que a las mujeres que tienen bajos recursos económicos, el tener hijos les da algo, les da un sentido, les da una posesión, les da cierta autoridad, cierta jerarquía. Por eso podría entenderse que el menos en una cosa es más en otra. Bien, volviendo al tema de la voluntad. Esta mujer desganada, derrotada por la vida. Y bueno, ¿no podría en última instancia justificarse también que alguien esté como rendido? Ustedes mismos estudiantes, no les pasa a todos, pero habrán visto a otros compañeros que sí, que están como entregados y el profesor les dice, pero escúchame, dale, está este trabajo, pero ¿qué pensás hacer en lo que queda del año? Fíjate, no has hecho nada hasta ahora, ¿por qué no metes un poco en el final y salimos adelante y esto y lo otro? ¿No? Y los estudiantes, aún sabiendo que quizás es la peor elección, que quizás es mejor y tiene razón el profesor, que quizás la razón está del lado del profesor, pero hay algo más fuerte que ellos, que les impide hacer eso que el profesor les dice y que ellos mismos consideran que es valioso. Pero hay una fuerza, como que desde adentro, que me imposibilita a reaccionar. ¿Eh? Clásica juicio, ¿no?, de las calificaciones. Reaccione. Reaccione. Estudie, trabaje y asista. Mira que yo también lo pongo, no es que, ¿no? Porque de último, bueno, eso es otro tema. Hay otro tema para ir para seguir. Pero estudie, trabaje y asista. Y le pedimos eso, pero el muchacho no camina. A veces hasta, dale, escribí, y el muchacho no activa el lápiz, no sale la escritura, no sale un renglón, no salen dos renglones, está como ahí, encerrado hacia adentro. Y eso ustedes se creen que depende solamente de su voluntad. Es un tema de voluntad. La voluntad no tiene que ver con el medio, lo que el medio ha hecho conmigo, lo que yo he hecho a partir del medio. Es decir, yo voy a esto. ¿Qué tanto dominio tenemos sobre nosotros mismos? ¿No hay veces que nos domina como algo que nos supera, que es superior a nosotros? Bueno, eso es lo que yo llamo el medio, ¿eh? Y la manera en que el medio ha influido sobre nosotros. Y no somos absolutos autoridades de nuestro propio deseo, de nuestra propia voluntad.
Por lo tanto, cuando Indalecia dice no sé nada, es que no tiene herramientas. Herramientas emocionales, herramientas intelectuales, herramientas materiales, afectivas. No las tiene, pero no las tiene no porque sea demasiado burra, porque no se haya forzado, no las tiene porque su medio no se los ha provisto de alguna manera. ¿Eh? El medio me refiero a padres, familia, barrio, sociedad, etcétera. Eh, yo siempre les comento a mis estudiantes eh, que yo desde que tengo memoria, yo ya sabía que iba a hacer la facultad. Ya sabía, porque mis padres son universitarios, mis dos hermanas, que son más grandes, siempre iban marcando el camino. Yo ya sabía, no se planteó, o sea, ese es el medio actuando. No es que yo fui más esforzado, más lúcido o más inteligente, sino que esa inteligencia, digamos, esa astucia, ese esfuerzo ya estaba planteado cuando yo entré al mundo. Y así mismo podría tener otro entorno, en que, por ejemplo, mis padres no hubiesen terminado siquiera la escuela, que no hubiese libros en mi casa, que al contrario, imaginen todas las situaciones posibles, de mal a peor, ¿eh? En un ambiente en el que, bueno, padres privados de libertad, madres entregadas al alcohol, etcétera. Eh, y, y yo criándome en ese medio, ¿puedo yo tener total control sobre mí mismo o me voy a ver afectado necesariamente por el medio en el que vivo, para bien o para mal? A eso es a lo que apunto cuando digo que también Indalecia es defendible en ese sentido, ¿eh? Cuando se la acusa de resignada, entregada, ¿tá? Ya no tiene espíritu para salir adelante, ¿eh? Así que ahí hay un elemento bien interesante para analizar. Bueno, finalmente, lo último que se le reprocha a Indalecia es que no quiera llevar a sus hijos a un asilo, ¿eh? Lo que sería el INAU, Consejo de Menor, dar a los hijos en adopción. Y ella se resiste fuertemente a eso. Y les tratan de explicar el comisario, el inválido, la vecina, la encargada, que lo mejor que puede hacer es entregar a sus hijos. Y ella se resiste. Y ahí tenemos otro punto. Entonces ahí podemos llegar a decir, bueno, Indalecia, pero en definitiva vos no querés la solución. Lo que pasa es que a Indalecia no le parece que en el fondo esa sea la solución. Y yo, como lector, tampoco estoy seguro de que esa sea la solución. Quizás sea la solución en términos prácticos, en términos económicos. Sí, Indalecia va a poder pagar su alquiler, no va a tener que mantener a sus hijos van a quedar bajo protección de ciertas familias adoptivas y demás. Pero la separación de los hijos de su madre y de la madre de sus hijos es un punto también bastante extremo, ¿no? Eh, es decir, Indalecia podría plantear lo siguiente. A ver, acá me están diciendo que la solución es que yo me separe de mis hijos. Y ahí se soluciona. Claro, ¿se soluciona qué? Se soluciona un aspecto. Se soluciona el aspecto económico. Pero no es responsabilidad del sistema, vamos a llamarle el sistema, esa cosa invisible pero que mueve el mundo, ¿no? No es responsabilidad del sistema también solucionar esto. Es decir, no sería, por ejemplo, para mí la solución, podría decir Indalecia, no lo dice, pero que me den trabajo y yo me quedo con mis hijos. Si yo no me quiero desprender con de mis hijos, ¿por qué voy a tener que desprenderme de mis hijos? ¿No corresponde que se me dé un trabajo o que yo pueda sobrevivir sin separarme de mis hijos? ¿Por qué separarme de mis hijos tiene que ser la solución? Piénsenlo, ¿eh?
Por supuesto que es la solución para el comisario, es la solución para la encargada, es la solución económica para Indalecia, es menos aún para los hijos, que lo único que probablemente desean es estar con su madre, ¿no? Poco les importa la economía, sobre todo cuando uno es muy niño, no se da cuenta. Pero es la solución para el sistema, así como está planteado. Pero un sistema quizás más humano, quizá podría priorizar la reunión de Indalecia con sus hijos y buscar otra alternativa al problema económico. Porque en definitiva es un problema económico que se paga con una ruptura familiar. Madre e hijo, nada más ni nada menos. ¿Se entiende? ¿Está? Así que ahí vieron cómo fui enumerando 4 o 5 elementos para abordar, para analizar en la obra. La obra termina de manera trágica. O sea, si uno seguía por esto que yo les decía, bueno, pero al final no terminó tan mal, porque Indalecia va a poder pagar su alquiler con el dinero que le dieron, los hijos van a ser adoptados, en fin. Sin embargo, la obra no termina bien, porque Indalecia no ve eso como una solución. Indalecia ve eso como una gran desgracia. Y si nosotros acompañamos un poco la mirada de Indalecia, también nos tiene que parecer una gran desgracia. Realmente no hay allí una solución. Hay un parche, pero no hay una solución. Indalecia termina llorando, entregada, resignada, y entrega el dinero que le dieron al padre. Le dice, tomalo todo. ¿Para qué lo quiero ahora? ¿Para qué lo quiero si no tengo a mis hijos? Bien. Creo que hasta acá llegamos. Seguramente debe haber quedado alguna cosita ahí en el tintero. Siempre queda. Pero lo que les quise aportar fueron algunos elementos que se dan a lo largo de toda la obra que les permitan abordar un análisis y no solamente contar lo que pasa. ¿Tá? Contamos lo que pasa, pero al mismo tiempo tratamos de darle un sentido, una explicación. Acuérdense de esto, y con esto cierro. Ninguna obra literaria habla de sí misma, es decir, habla de sus propios personajes, porque los personajes no existen, son entidades ficticias. Los personajes son construcciones que se construyen con elementos tomados de afuera. Por lo tanto, para analizar la obra, hay que ir afuera de la obra. Indalecia representa este problema. El problema de alguien que no tiene el dinero para pagar y no puede trabajar y se tiene que separar de sus hijos. Es decir, es el problema de la pobreza. Eso es lo que representa Indalecia. ¿Qué representa la vecina? ¿Qué representa la encargada? Y son las respuestas que la sociedad le da a la pobreza. ¿Está? O sea, cada personaje tiene que verse como un representante o como una metáfora de la vida real, eso que llamamos la vida real, que ocurre fuera del espacio de la literatura. Por eso el vínculo que hay entre la literatura o entre la ficción y la realidad. ¿Tá? Tenemos que aprender a mirar a través de los personajes, a través de las historias. Bueno, en eso estamos. Les mando un abrazo y espero que les haya sido muy útil. Chau, chau.